Bienvenido a un nuevo capítulo de mi segundo canal, donde cuento todas esas experiencias paranormales que mis suscriptores me comparten. El día de hoy te contaremos, y sí, digo contaremos, ya que hoy tendremos a un invitado especial. Y este es Storyplay, canal dedicado al misterio y que poco a poco ha estado sobresaliendo. Espero que disfrutes esta colaboración y te suscribas al canal. El link lo dejaré aquí abajo. Las historias serán desde casas malditas, que parecen tener un secreto muy extraño en sus adentros, así como eventos trágicos y turbios de la vida real, que involucran fenómenos paranormales. Te pido te quedes y sin más dilación, pasemos con las historias del día de hoy. Vane Valdés nos cuenta: Hola Trey, acabo de escuchar los relatos de tu último video, donde contabas cosas extrañas que han ocurrido en velorios. Hiciste que recordara una tragedia horrible y muy triste que pasó por el año 2008. En un anterior relato te dije que vivía con mi madre y con mis hermanas en un pueblo de Michoacán, y esto le pasó a unas vecinas que vivían muy cerca. En ese tiempo yo tenía como 12 años, y esas vecinas eran varias hermanas que tenían diferentes edades. Mis hermanos y yo jugábamos con ellas. La mayor tenía 14 años, las otras dos tenían entre 9 y 10 años, y también tenían un hermanito como de 6, y otro era muy bebé. A estas amigas les decían las guajillas, porque el abuelo materno en sus tiempos vendía chiles guajillos. Entonces en el pueblo se las apodó de esa forma. Sí, sé que son un tanto gracioso, pero aquí debo de mencionar que la hija mayor no era hija de los demás hermanos. Se rumoraba que el padre de las demás hermanas no la quería por no ser su hija biológica y la trataba muy mal. El señor era conocido por ser muy violento y le pegaba a la hija mayor y a la mamá. Él se metía toda clase de sustancias. Y dicen que seguido los vecinos de al lado escuchaban cuando él llegaba en mal estado y amenazaba a la mamá de que un día iba a acabar con ella. Era una situación muy tensa la que vivía esa familia. Cierta vez llegamos de Estados Unidos porque habían terminado las vacaciones de verano. Recibimos la llamada de una prima donde nos contó que el papá, en efecto, había acabado con la mamá y con la hija mayor. Él llegó de madrugada, bastante tomado y con sustancias encima, y mientras la mamá estaba acostada en la cama, amamantando al bebé, él llegó con un cuchillo y perpetró el horrible acto. Y cuando la hija mayor escuchó los gritos, fue a defender a su mamá, pero lamentablemente ella también terminó de la misma forma. Fue una noticia terrible que no podíamos creer. El tipo se fugó brincando por los techos de las casas y jamás lo encontraron o se supo nada de él. Ya que la familia de esas amigas vivían en Estados Unidos, lo que ayudaron para el velorio y el entierro de ambas fueron todos los vecinos, incluyendo a mi prima, la cual cuenta fue una de las que ayudó a vestir a la mamá para poderla poner en el ataúd. Mi prima cuenta lo terrible que fue ver todas las heridas que tenía en el cuerpo, ya que fueron bastantes. Se hizo el velorio y dicen que a la hora de levantar al ataúd para ir todos al entierro, la caja de la mamá se puso demasiado pesada, tanto que se ocupó la ayuda de muchos vecinos para poder levantarla. Eran muchas personas quienes la llevaban. Era algo antinatural lo que estaba pasando, y es que la señora no era de un físico pesado como para que se les complicara tanto levantar el ataúd, cosa que a todos se les hizo muy raro. Como era de imaginarse, los demás hijos quedaron huérfanos, así que sus familiares de Estados Unidos los adoptaron. Cuando se los llevaron, nosotras fuimos a verlas con su tía para darles el pésame y donarles ropa. Vivían algo lejos, así que fue la última vez que las vimos. Yo seguí regresando al pueblo de vacaciones con mi familia, y la casa donde ocurrió este horrible acto fue habitada por parientes lejanos de la familia, y los cuales contaban que no vivirían durante mucho tiempo en esa casa, ya que las vibras eran demasiado pesadas. Pasaban todo tipo de fenómenos paranormales, les movían y les escondían objetos. La casa ahora es rentada por una nueva familia que ya tiene mucho tiempo viviendo ahí. Al parecer fue bendecida por un cura, o al menos eso me contaron algunas vecinas. Cuento la historia con mucho respeto, porque jamás olvidaremos ese caso, el cual fue tan traumatizante para toda la comunidad
Y es que uno se imagina que este tipo de cosas pasan en películas, pero jamás imaginamos que pasen en nuestro propio pueblo. No sé qué será de esas chicas, de las hermanas huérfanas, pero seguramente quedaron traumatizadas. A pesar de que han pasado muchos años de lo sucedido, espero que la mamá y su hija estén en un mejor lugar, descansando en paz. Siempre las recordaré con mucho cariño. Te mando saludos, Stan, y a toda la comunidad. Espero que me leas. Últimamente me pasan cosas que no me explico. Antes de empezar con esto, quiero aclarar que no soy creyente en este tema, pero la verdad es que no sé a qué se deben algunas situaciones. Si no fueran varias, pensaría que estoy soñando. El primer suceso ocurrió cuando aún vivía en la casa de mis padres. Estaba acostado en mi cama, de lado, viendo la televisión alrededor de las 8 p.m., cuando de pronto sentí como si alguien se sentara del otro lado de mi cama, y antes de girarme a ver quién hizo eso, me paralicé completamente. Y siento que lo que sea que estaba conmigo se recostó detrás mío. Mi cuerpo se sintió entumecido y solo podía mover los ojos. Seguí escuchando la televisión, pero sin poder hacer nada. Después de unos segundos recuperé mi movilidad y me levanté rápidamente de la cama. Y me giré sin poder acomodar nada en algún lugar donde claramente sentí la sensación que te cuento. Aclaro que no estaba dormido ni fue un sueño. El segundo fue recientemente. Ahora me encuentro viviendo con mi pareja desde hace más de 2 años en otra casa. Y hace unos días nos levantamos como cada día para ir a trabajar, ya que tenemos el mismo horario. Entonces, lo que pasó es que me encontraba acostado en la cama recién despertando, viendo a mi pareja cepillarse el cabello, y ella de pronto empieza a pedirme algunos favores mientras se gira y camina hacia el closet. A su vez, termina de arreglarse. Todo normal hasta ahí. Por este motivo, no entendí 1 o 2 palabras de lo que me decía, y le dije que me repitiera lo que me dijo. Pregunté y fue como si no le hubiera dicho nada, y siguió hablando. De repente, empezó a caminar para salir de la habitación, y ella aún seguía hablando. Pero para esto, yo ya no entendía ni una palabra de lo que decía. Fue donde me empecé a asustar, y empecé a reír, pero con cierto nerviosismo, pensando que era una broma que estaba haciendo, pero no. Salió de la habitación, seguía hablando, diciendo cosas que claramente yo no entendía. Era como si arrastrara las palabras, no sé si me entiendes. Como cuando una persona ya pasada de copas intenta hablar y no se le entiende nada. Fue algo así. Entonces salgo detrás de ella y le digo, no te entendí. A lo que ella me respondió que no me había dicho nada y que pensó que estaba en mi celular o seguía dormido. Y por no despertarme, solo estaba arreglándose para ir a trabajar. Lo siguiente lo resumiré un poco. Pasaron aproximadamente 2 días de lo anteriormente mencionado, y de repente en mi trabajo, que entrego paquetería, en la camioneta que siempre uso, percibí un olor muy desagradable. Revisé la camioneta, la suela de mis botas, dudando si pisé algo, mi ropa, pero no encontré nada que causara el olor. Más tarde ya en mi casa, en el armario, comencé a oír ruidos, como cuando te aguantas un estornudo o lo haces muy suave para no hacer ruido. Algo así, como cuando estornudas y al final sueltas el aire por la boca. También escuché como si alguien quisiera reírse pero se contuviera. Lo bueno para mi salud mental es que mi pareja también escuchó esto, y fue cuando descarté que fueran solamente mis especulaciones, pero aún así sigo sin poder explicarlo. Y el último, y para mí el peor, fue apenas hace algunos días de que te escribo esto. Mi novia y yo estábamos en la sala viendo una serie, cada uno acostado en un sillón. Luego desde la sala hasta la habitación donde dormimos hay un pasillo de unos más o menos 5 metros de largo y 1 metro de ancho, que viniendo de la habitación a la sala termina exactamente donde yo tenía apoyada la cabeza acostada en mi sillón. Bueno, en cuestión de segundos escuchamos a alguien corriendo por el pasillo hacia nuestra dirección, y un detalle que me llamó la atención fue que lo que ocasionó ese ruido no llevaba zapatos, ya que escuchamos el sonido de una persona corriendo descalzo, un sonido muy característico, deteniéndose justo antes de llegar a donde yo estaba acostado. Reaccioné rápido y me levanté de donde estaba, me giré y no vi nada.
Le pregunté a mi pareja, antes de dar los detalles, si había escuchado y me contestó que sí. Stan se me secó la boca al preguntarle lo que obviamente escuchamos los dos, ya que aún tenía la idea de que era yo solamente el que había escuchado esas cosas. La verdad es que no sé qué es. No le encuentro alguna lógica a todo esto. Y repito, no soy creyente en fantasmas y todo eso, pero no encuentro una explicación para esto último. Y de verdad, aunque aparento que no pase nada, te juro que ya simplemente el hecho de entrar a mi propia casa me da miedo. Miedo a algo que no creo que exista. ¡Qué ironía! Espero te hayas tomado el tiempo de leerme. La verdad, con esto no busco alguna solución o algo, ya que no sé exactamente de qué se pueda tratar. He intentado buscarle alguna explicación a todo, pero lo último, la verdad no puedo. Y te mando mi testimonio solo para desahogarme. Felicitaciones por tu canal, ya que tu contenido es muy interesante. Una cara en la pared me hablaba durante las noches. Hola Stan, te mando mis cordiales saludos. He visto tus videos, sobre todo los de animales actuando extraño, pero luego comencé a ver varios más y he decidido contarte la anécdota más extraña o paranormal que me ha pasado en la vida, así que a continuación te la escribo. Pasó hace mucho tiempo. Actualmente tengo 23 años, pero en aquel entonces solo era un niño, tenía aproximadamente 8 años. Soy de Chihuahua, o siendo más específico, de una ciudad pequeña, aproximadamente a 40 minutos de la capital del estado, una ciudad en la que hay un río. Especifico todo esto porque en aquella época nos mudamos a una casa que estaba muy cerca del río, justamente a una cuadra de distancia. Cruzabas la calle y ahí estaba el río. La casa era rentada y desde este punto puedo comenzar a aclarar que esa casa era muy extraña en su diseño. Según mi madre, no tenía una buena aura, pero era lo más accesible en esa época para nosotros. Cuando terminé de escribir esto, intentaré hacer un plano de cómo era la casa para que se pueda entender de mejor manera las cosas que voy a narrar. Como había dicho, la casa era muy extraña. Era de un solo piso, pero estaba elevada. Aquí te compartiré una captura que hice de Google Maps de la propiedad. Como puedes ver, para entrar a la casa tenías que subir unos cuantos escalones. Al lado había un portón de metal muy descuidado y oxidado, y en el fondo había una casa pequeña a la que nunca entré y que para ese entonces no estaba habitada, y más que casa era un cuarto dentro de la misma propiedad. Actualmente desconozco el estado de la vivienda. Lo extraño era que cuando entrabas, la casa misma tenía forma de una L mayúscula. En cuanto abrías la puerta, dabas a un cuarto enorme, tanto que allí cabía una sala amplia con varios sillones, una mesa de centro y en el fondo una mesa que usábamos como comedor. Pero al lado de eso, el resto de las habitaciones eran pequeñas, ya que en el fondo de ese gran cuarto comenzaba un pasillo amplio en el cual había una cocina pequeña, el cuarto de mis padres y un baño pequeño, un diseño bastante inusual, y más cuando en el fondo de la casa había dos cuartos bastante inquietantes, pues uno era un pequeño patio, pero más que un patio parecía un cuarto pequeño. Era un cuadro perfecto y cada uno de sus lados medía aproximadamente 1,90 centímetros. Este cuarto, entre comillas, era de bloques, y digo cuarto y no patio, porque si mirabas hacia arriba podías ver que había un agujero en el techo de cemento en el que podías ver directamente el cielo a través de unas varillas. Como te digo, parecía que se había derribado esa parte del techo. El cuarto era muy pequeño, como para hacer algo. Te hago todas estas especificaciones solo para que haya constancia de lo extraña que era la casa, y quizá era un preámbulo del por qué para mi madre tenía tan mala espina. Y para más entendimiento, te dejaré en imágenes el dibujo de cómo estaba ordenada la casa. Aquí podrás ver cómo estaban los cuartos acomodados, así como todo lo que te he especificado. Y es que esto no era todo. El cuarto más extraño, y en el cual toma lugar casi todo lo acontecido en mi anécdota, era la bodega que estaba en la parte trasera de la casa, una cuya puerta estaba a la izquierda, al final del pasillo, y que al entrar te adentrabas a un cuarto que era casi tan grande como la sala y la cocina que mencioné al principio. Aquel cuarto
Al parecer fue una bodega, pero en el momento en el que comenzaron a rentarnos, ese cuarto se convirtió en mi habitación. A mí me gustaba. Era un niño y obviamente tener un cuarto tan grande para mí era algo muy bueno. Metieron mi cama, el tocador, mi closet y el de mis padres, pues en el cuarto de ellos no cabían todas sus cosas, así que también con eso podrás darte una idea de lo grande que era la habitación. Junto a eso, y un juguetero, aún quedaba bastante espacio, en especial porque en la bodega tenía una especie de pestaña, por así decirlo, detrás del baño, pues el baño no era tan amplio como el cuarto, y era como si el mismo baño fuera un pequeño cuarto construido dentro de esa bodega, pero con la puerta hacia el pasillo, así que en esa parte de mi cuarto quedaba otro espacio con forma de cuadro, en el cual yo solía poner el ya mencionado juguetero, y a veces mis legos armados en el piso. Para este punto supongo que todos ya se han dado cuenta del extraño diseño de la casa, pero bueno, era lo mejor que mis papás pudieron conseguir. Ya sé que me alargué mucho, pero esta anécdota no se puede entender del todo sin saber cómo estaba diseñada la casa. Ahora te contaré las cosas extrañas. Mi madre, como te decía, nunca se sintió cómoda en esa casa. Supongo que, ya tras saber cómo era el diseño, se habrán dado cuenta de que no mencioné ventanas, y es porque creo que solo tenía 3, y las 3 estaban en ese cuarto que usábamos como sala. Quizá había otra en la cocina, pero eso no lo recuerdo. Así que espero que hayan intuido que era una casa muy oscura, pues casi no entraba luz del sol, y aunque suene redundante, debo aclarar que en la bodega que yo usaba como habitación no había ventana alguna. Todo eso sumado al largo pasillo que pasaba, al lado de todos los cuartos, daba un aspecto bastante tétrico. Mi mamá comenzó a notar que durante las noches, yo a veces parecía hablar solo en mi cuarto. Dice que al principio no le daba importancia, ya que no estaba segura si en realidad estaba escuchando algo o solo se hacía la idea de que me escuchaba, pues te recuerdo que la bodega estaba casi hasta el fondo, bastante alejada del cuarto de mis padres. Pero así pasaron las noches y parecía que yo, un niño que para ese entonces tenía 8 años, mantenía durante largos ratos una especie de conversación por las noches. Así pasó el tiempo y no parecía pasar nada, hasta que un día mi mamá me preguntó con quién hablaba en las noches, y mi respuesta la sorprendió, ya que le dije que había una cara en la pared de mi habitación, la cual me hablaba por las noches. Eso a mi mamá le inquietó bastante, ya que la casa le causaba mucho temor, a tal punto de que como mi papá trabajaba en la tarde y regresaba como a las 7:30, ella, yo y mi hermano, que para aquel entonces era tan solo un bebé, nos íbamos a pasar el día a la casa de mis abuelos maternos, ya que mi mamá no se sentía cómoda sola, y solo regresábamos a esa casa en la noche, cuando mi papá ya había regresado del trabajo. Eso la hacía sentir más segura. Como respuesta, mi madre solo me dijo que no le hiciera caso, y que si me volvía a hablar, que dijera que tenía que dormir, porque tenía escuela, o simplemente porque los niños no deben permanecer despiertos hasta tarde. Así pasaron los días. La casa seguía siendo tétrica, y al parecer yo seguía hablando con esa cara. Yo no recuerdo nada de esto. Mi mamá comenta después, algo así como que la cara se había enojado porque ya no quería hablar con ella. Para ese punto mi madre ya se sentía bastante más inquieta con la situación. Aquello ya no parecía ser simplemente un niño con alguna especie de amigo imaginario o algo por el estilo. Y es aquí cuando pasó otra cosa bastante inquietante y que a mi mamá nunca se le va a olvidar, pues poco después, en pleno invierno, no estoy seguro de a qué hora ni el por qué mi padre no estaba en la casa, pero mi madre estaba en su cuarto viendo la televisión y tenía todas las luces de la casa apagadas, menos la del pasillo, y de ahí logró escuchar cómo algo pasó corriendo por el pasillo. No lo vio, pero era de esas veces en las cuales tú puedes sentir claramente que hay una presencia ahí. Mi mamá en un principio pensó que había sido yo, pero supuso que no era importante y que quizá había ido por algo a la cocina, salvo que no escuchó que prendiera esa luz y, como había dicho, la casa era muy oscura. Pasó unos minutos y mi madre sintió extraño de que yo no volviera a pasar por el pasillo, así que me llamó, pero yo no le contesté. Para ese momento, dice mi madre, que ya se sentía bastante incómoda, en especial
porque quitando el ruido de su televisión, la casa estaba en total silencio. Así que se armó de valor y fue hasta mi habitación, hacia la bodega, en la cual me vio dormido. Era invierno, te recuerdo, y aquí en Chihuahua las temperaturas son muy extremas. Puede ser muy caluroso o muy frío, por lo cual yo estaba tapado y dormido debajo de las cobijas, ya que esa bodega era muy fría, pero yo estaba ahí, dormido profundamente. Mi madre regresó al cuarto donde estaba mi hermano, un bebé para ese entonces, y se quedó en alerta durante un largo tiempo. Pasaron muchas ideas por su cabeza. ¿Qué había pasado por el pasillo? ¿Y quién había corrido por ahí? Ella evidentemente pensó y tenía el fuerte presentimiento de que había algo más en la casa. Era un sentimiento de que no estaba sola, y aquella sensación se sentía desde la cocina, como si algo que no pudiera ver estuviera ahí. No sé cómo fue que mi madre se armó de valor para asomarse por la puerta de su cuarto y mirar aquel largo pasillo en dirección a la cocina donde la luz estaba apagada. Y fue ahí que, mientras mi mamá se asomaba por el marco de la puerta, de un momento para otro, la luz se prendió y se volvió a apagar por sí sola. Era como si ese algo hubiera sentido a mi madre moverse. Todo fue muy rápido. Ella evidentemente se asustó. No sabía qué más hacer. Solamente se encerró en su cuarto junto con mi hermano y encendió la luz de su cuarto, casi en pánico, y llamó por teléfono a mi papá, rogándole que se regresara a la casa lo más rápido posible, sintiendo que no estaba sola. Poco tiempo después llegó mi papá y juntos comenzaron a buscar por toda la casa, pero no encontraron a nadie, y sobre todo, no había huellas de que alguien hubiera entrado. Pasaron los días y mi mamá seguía sintiéndose extraña en la casa y hasta cierto punto vigilada. Solo dormíamos ahí y mi madre prefería que nos fuéramos a la casa de mis abuelos con tal de no quedarse sola en esa casa con sus hijos. Dice que de vez en cuando llegaba a escucharme otra vez hablando con alguien durante las noches. Una mañana me preguntó que de dónde venía la cara que hablaba conmigo, y yo le apunté hacia un punto exacto en la pared. En ese lado de la pared, que como mencioné en un principio, parecía un cuadro que se quedaba entre la pared de mi cuarto y la pared trasera del baño. Mi mamá se guardó toda esa información y parecía que el aura de esa casa se volvía cada vez más pesada. Fue así que poco después fuimos a la capital del estado y en el centro había un señor que estaba vendiendo pósters de películas. Tal y como lo dije, para ese entonces yo tenía 8 años más o menos. No recuerdo bien, pero yo quise un póster de The Dark Knight, la película más reciente de Batman para aquel entonces, y así se le ocurrió una idea a mi mamá. Cuando volvimos a la casa, mi madre fue rápido a la bodega con el póster y lo puso exactamente en el punto en el que le había dicho que se veía la cara. Obviamente quería taparla, pero como seguramente te imaginarás, nadie más en la casa, aparte de mí, podía verla. Y ahora que te menciono esto, y mientras lo escribo, me llegó un recuerdo. Y es que varias veces, antes de eso, mi mamá o mi papá habían entrado a mi cuarto y yo les decía algo así como: mira, ahí está la cara, ¿no la ven? Y ellos no podían verla, solamente yo la veía, y la veía muy nítidamente. Actualmente no recuerdo bien cómo era, pero si pudiera describirla, podía decir que era la cara de un hombre viejo, quizá entre unos 60 años, y tenía el pelo enmarañado y despeinado en todas direcciones. Era pálido y tenía unos ojos muy profundos. Tenía una boca muy grande, exageradamente grande. Si tenía más detalles actualmente, ya se han desvanecido de mi memoria, pero lo más extraño de todo es que tan solo era la cara. No tenía cuerpo, ni siquiera tenía cuello. Solo era una cara que sobresalía ligeramente de la pared del fondo. En ocasiones, solamente estaba ahí observándome, mientras jugaba o veía la tele. A veces no estaba, aunque así como te decía, también me hablaba. Y no recuerdo qué era lo que me decía exactamente, pero por extraño que parezca, no le tenía miedo. Pasaron varios días, y cuando mi madre pensó que todo ese asunto había terminado, de repente yo le dije, inconscientemente, una oración que ella no ha olvidado, y que incluso hasta la fecha aún la recuerda. Mamá, la cara me dijo que está enojada, porque la tapaste.
Esas fueron mis palabras exactas, y mi madre la recuerda muy bien. Y es que ¿cómo olvidarías algo así? Mi mamá estaba muy asustada y le llamó a mi abuelo, explicándole toda la situación con dicha cara. Mi abuelo le creyó y le dijo que al día siguiente iría a la casa. Esa noche yo dormí en el cuarto de mis padres. No entendía bien en su momento qué era lo que estaba pasando o por qué mi mamá no quería que yo entrara a mi habitación. Ya al día siguiente a la tarde llegó mi abuelo a la casa con 2 botellas grandes llenas de agua bendita que consiguió en la iglesia del centro. Así que todos fuimos a mi cuarto y mi abuelo me preguntó en dónde estaba la cara y yo contesté que estaba detrás del póster. Quitaron el póster y sí, seguía ahí. Nadie podía verla, pero fue ahí donde el pequeño yo dijo algo que los inquietó a todos. Parece que está enojado. Mi abuelo me dijo que le señalara dónde estaba exactamente, y cuando le dije dónde, él comenzó a rezar y a recitar oraciones mientras lanzaba agua bendita a la pared. La cosa no terminó rápido, pues mientras lo hacía, yo le decía a mi abuelo que la cara estaba gritando. Mi abuelo continuó sus rezos y lanzándole agua bendita, mientras yo le decía que la cara estaba muy enojada y gritaba que le habían quitado un ojo o que le habían quitado el pelo. Y es que yo veía exactamente cómo se iba desmoronando, por decirlo de alguna forma. Y yo decía asustado que solo le quedaba la boca. Una boca que, como te digo, era anormalmente grande. Poco a poco la cara se fue borrando hasta que yo le dije a mi abuelo que ya no había nada. Después de eso echó agua bendita por todas las paredes de mi cuarto y luego pasó a hacer lo mismo por toda la casa. Hizo varios rezos y echó agua en todas las paredes hasta que se acabó y no quedó ninguna pared sin mojar. Después de eso ya nunca volví a ver esa cara y al parecer se me fue olvidando. Era un niño y se desvaneció de mi memoria durante mucho tiempo. Al poco rato que pasó eso, nos mudamos a otra casa, pues mi madre seguía sintiendo que esa casa tenía una vibra muy extraña, y más con lo que yo había visto y con lo que habíamos vivido con mi abuelo. Ella no estaba para nada cómoda. Para mí eso fue lo más macabro que me ha pasado en la vida, a pesar de que en esa época yo no sentí miedo ante la cara en la pared. Tan solo esa vez que desapareció gracias a mi abuelo. Quisiera saber qué fue lo que me decía todas esas noches. ¿Qué era lo que hablaba conmigo? ¿O qué quería de mí? Actualmente la casa sigue en pie y no está lejos de la casa propia que mis papás construyeron con mucho esfuerzo para finalmente tener un hogar y dejar de pagar rentas. Pues como dije, la ciudad en la que viven mis padres es muy pequeña, pero relativamente tranquila. Por un momento, pensé en ir a tomarle una foto por afuera a aquella casa, pero por respeto no quise hacerlo, aunque creo que en el fondo no lo hice por miedo. La casa sigue estando en renta, aunque la verdad es muy rara la vez en que la veo ocupada, ya que cuando la gente llega a habitarla, no tardan mucho en dejarla. Para este punto comienzo a preguntarme el por qué esas cosas tan extrañas pasarán en esa casa. ¿Por qué esa casa tendrá una forma tan inusual? ¿Y qué cosa habrán hecho allí dentro? ¿Alguna especie de ritual? ¿Algún tipo de invocación profana? ¿Qué es lo que habrá originado esas anomalías paranormales? ¿Alguien más de los que han vivido ahí habrán tenido alguna vivencia similar? Muy seguramente. Stan, muchas gracias por haberme leído. Mi historia queda hasta aquí. Te mando un enorme saludo, Stan. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias aterradoras de la audiencia. Historias que van desde casas malditas, que parecen tener algo muy oscuro en su interior, así como relatos crudos de la vida real, los cuales parecen tener connotaciones paranormales. Dime, ¿tú tienes alguna anécdota parecida a las ya escuchadas? Si es así, no lo dudes y házmela llegar a mi correo evidencia.trystan@gmail.com, o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. No olvides de suscribirte al canal de Storyplay, mi colega que hoy apareció en el video. El link a su canal estará en la parte de abajo.
Recuerda que si quieres escucharme mientras haces tus labores diarias, puedes hacerlo siguiéndome a través de Spotify. Los links estarán abajo. Recuerda que parte de la música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link a su canal estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.